Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de las consideraciones generales. Para las consideraciones generales, vamos a establecer varios puntos importantes. Es necesario que los vayas anotando para que al momento de hacer nuestro primer ejercicio, simplemente lo voy a referenciar y ya no daré la explicación completa. Bien, entonces, el primer o la primera condición. Para generar las ecuaciones de fuerza cortante y momento flexionante, es necesario hacerlo de izquierda a derecha, y a cada carga le corresponderá un término en cada ecuación. O sea, yo puedo tener cualquier tipo de viga. En este caso, la viga es la que se marca con el rectángulo rojo. Y observamos que a esta viga la estamos cargando con una carga distribuida, una carga puntual, que es básicamente la reacción del apoyo, una carga puntual en esta posición, posteriormente continúa la carga distribuida y por último la carga puntual correspondiente al apoyo 2. Entonces, si hacemos o si establecemos la ecuación de izquierda a derecha, los términos deberán aparecer de la misma forma, de izquierda a derecha. Entonces, en el caso de las fuerzas cortantes, esta carga distribuida, como es la primera que aparece, sería nuestro término 1. Posteriormente aparecerá la carga puntual, término 2, que sería el término 2. Luego viene ya sea la carga puntual o la carga distribuida. Cualquiera de los dos que se coloque en este momento es válido. Entonces, no interesa quién sea el término 3 y el término 4. Pero el último término sí tendría que ser la reacción 2. Entonces, como se observa aquí, yo tengo uno, 2, 3, 4, 5 cargas en total. Por lo tanto, en mi ecuación deberán aparecer uno, 2, 3, 4, 5 términos en total. Eso hace referencia a nuestra primera consideración. La segunda consideración dice que aquellos momentos o cargas puntuales que se encuentren en el extremo derecho de la viga no tienen término en ninguna de las dos ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esta primer viga, vamos a suponer que en el extremo izquierdo, o sea, en el origen de la viga, tengo un empotramiento. Y como bien sabemos, en un empotramiento yo tengo una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento flexionante. Bueno, en el caso de la reacción vertical y el momento flexionante, son los que sí van a producir un efecto en el esfuerzo flexionante. Entonces, la ecuación de fuerza cortante o de momento flexionante nos quedaría o momento flexionante nos quedaría como el término del momento en B más el término de la reacción BY más la carga de 10 kilonewton, pero esta carga de 20 kilonewton, como está justo en el extremo derecho o en el final de la viga, esta carga ya no entra en nuestra ecuación. Entonces, para estos casos, ¿cuántos términos van a aparecer? Bueno, aparecerá uno del momento, dos de la fuerza cortante BY y tres de la carga puntual. Y observemos que en nuestras ecuaciones aparece momento, cortante y carga de 10 kilonewton. Este término, como se encuentra en el extremo derecho y es una carga puntual, no entra en ninguna de las dos ecuaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos esta viga de aquí. En el apoyo A de igual forma tengo dos reacciones, una reacción horizontal a y una reacción, perdón, una reacción vertical y una reacción horizontal. En el caso del análisis de una viga, las reacciones o cargas
que son axiales a su eje centroidal, no entran en el análisis. Por lo tanto, automáticamente puedo desechar esa reacción. Bien, tendría para la fuerza cortante o momento flexionante los siguientes términos. Primero que nada, el momento de 10 kilonewton, ¿sí? Ese sería mi término primero. Luego, el término 2 corresponde a la reacción a Y. Posteriormente tendría la carga puntual, término 3. Pero si observamos, en el punto B aparece de igual forma una reacción en B, vertical hacia arriba, y tenemos un momento puntual. Bueno, pues ninguna de estas dos cargas, ni esta, aparecerán en la ecuación de momento flexionante o de fuerza cortante. ¿Por qué? Porque se encuentran en el extremo derecho de la viga o bien al final de la viga. Entonces, que quede muy claro, todas aquellas cargas que se encuentren al final de la viga, ya sean cargas puntuales o momentos puntuales, no tienen un término o no deberán tener un término en la ecuación de fuerza cortante y tampoco en la ecuación de momento flexionante. Avanzando al siguiente consideración. Es obligatorio que las cargas uniformemente distribuidas y cargas variadas o uniformemente variadas lleguen hasta el final de la viga, o sea, al extremo derecho. Entonces, tenemos aquí nuestro primer caso, es una viga simplemente apoyada, en donde observamos que la carga distribuida inicia en el origen de la viga y termina al final de la viga. Cuando nuestra carga distribuida se encuentre en estas condiciones, en que termina obligatoriamente en el extremo derecho, podrá tener un término en nuestra ecuación de fuerza cortante o momento flexional. Asimismo, si tenemos una carga variada, si termina en el final de la viga, entonces tiene un término en cualquiera de las dos ecuaciones. Ahora bien, no interesa dónde inicia la carga distribuida ni la carga variada. No nos va a interesar en qué punto inician, porque no es relevante. Lo que es obligatorio es que lleguen hasta el final de la viga, no importando entonces el punto donde inicien. Ahora, pero, ¿qué hacer cuando no llegan al final de la viga? Por ejemplo, en este caso, yo tengo una carga distribuida que se queda a la mitad de la viga mostrada. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para propiciar la condición anterior? Bueno, lo que puedo hacer es alargar la carga. O sea, esta carga de 15 kilonewtons la voy a tener que alargar todo lo que sea necesario para que llegue al final de la viga. Pero al hacer esto, desequilibro todo nuestro sistema. Entonces, para contrarrestar el efecto solo de la porción alargada, tendré que colocar una carga ficticia justo por debajo del alargamiento. ¿Qué valor de carga va a tener esa carga ficticia? Pues exactamente el mismo valor que la carga distribuida. Esto entonces es una carga ficticia, pero esa carga ficticia también deberá entrar en la ecuación de fuerza cortante y momento flexionante. Todas las cargas ficticias que coloquemos sí van a tener un término en nuestra ecuación. Entonces, si hacemos nuestra ecuación en forma general, vamos a obtener, primero que nada, en el apoyo A tengo una reacción vertical. Entonces, la ecuación de fuerza cortante o momento flexionante tendrá, primero que nada, como término uno, la reacción en A. Posteriormente, la carga distribuida como término 2. Esta carga distribuida es una sola, entonces no será necesario dividirlo en dos partes, no, es una sola carga distribuida. Lo que sí voy a ingresar como término número 3, ahora tendrá que ser
la carga ficticia que yo recién agregué en esta posición. Esta carga ficticia será el término número 3. Y como ya sabemos, la reacción que hay en el apoyo en B no tiene término en la ecuación. Entonces la reacción en B no entraría en la ecuación de fuerza cortante o momento flexionante. Ahora bien, para una carga variada, pues aplicaremos el mismo principio. Esta carga variada tendrá que ser alargada hasta el final de nuestra viga. Y como al alargarse desequilibra todo el sistema, entonces debemos agregar una carga ficticia. Pero hay que observar que esta carga ficticia no tiene la forma de la viga triangular, de la carga triangular, no tendría esta forma, sino solo la geometría de la que se está alargando, que sería básicamente un trapecio. Entonces, en la parte de abajo, pues tendrá que aparecer precisamente ese trapecio. Pero como un trapecio no entra en la tabla de términos para fuerza cortante o momento flexionante, habrá que dividirlo para tener una carga conocida. Entonces voy a tener una carga distribuida y una carga variada al mismo tiempo. ¿Cuántos términos van a aparecer? Fíjense. En este caso, observar que en el punto A tengo una reacción AY, en el punto B también tengo una reacción BY y en el punto C también tengo una reacción. Entonces, primero que nada, de izquierda a derecha, tanto la ecuación de fuerza cortante o momento flexionante tendrá, primero que nada, el término AY sería nuestro término primero. Posteriormente viene toda esta carga distribuida que ahora está hasta el final de la viga como término 2. Posterior, la reacción BY más el término 3 que corresponde a la reacción BY. Luego, la carga distribuida que tengo en esta parte o la carga rectangular, término 4. Posteriormente, la carga variada en esta misma posición, término 5. Y como ya bien sabemos, la carga de 1.5 kip que aparece al final de la viga y la reacción en C no aparecen en las ecuaciones. Entonces, en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5 términos en total en ambas ecuaciones. Bien, ahora, con respecto a los puntos de evaluación, ¿cómo es que los vamos a establecer? Bien, primero que nada, cada que exista un cambio de carga en nuestra viga. Entonces, por ejemplo, en esta viga vamos a tener que siempre colocar nuestras cotas. Recordemos que el extremo izquierdo es el origen, o sea, la distancia X en el extremo izquierdo vale 0. Y en el extremo derecho, X para esta viga tendrá que valer 2 más 1, 3, más 2, 5, más 2, 6 metros. Entonces, para este caso, ¿cómo estableceremos los puntos de evaluación? Bien, para X, el primer punto de evaluación siempre tendrá que ser el extremo izquierdo, o sea, el origen. Luego, me doy cuenta que no tengo cambios de carga hasta cuando X es igual a 2. Entonces, en el punto número 2 voy a establecer otro punto de evaluación. Continúo recorriendo la viga y me doy cuenta que no hay cambio de carga hasta llegar a X igual a 3. Entonces, cuando X vale 3, voy a establecer otro punto de evaluación. Continúo con el desarrollo de la viga y me doy cuenta que hasta que X es igual a 5, entonces tengo nuevamente un cambio de carga. Continúo y ya no hay cambios de carga hasta llegar hasta el final de la viga. Entonces, tanto el inicio como el final de la viga se tendrán que evaluar en las ecuaciones.
Estos valores de X se sustituirán en la función de fuerza cortante y en la función de momento flexionante. Y eso es todo. Pero ahora, el punto número 2. Si el punto donde existe un cambio de carga, si en el punto donde existe un cambio de carga aparece más de una, entonces se van a establecer dos puntos de evaluación. El primero a la izquierda del punto y el segundo a la derecha de este. ¿Qué quiere decir? Para la viga de la izquierda, para esta viga yo tengo, como sabemos, una reacción a Y en ese punto y una reacción BY en este otro. Entonces, los puntos de evaluación me quedarían de la siguiente forma. Para X, yo voy a tener, como siempre, en el extremo izquierdo, o sea, en el origen, evalúo en cero. Luego, no tengo un cambio de carga o bien la carga es constante hasta llegar aquí cuando X es igual a 6 pies. Entonces, voy a establecer un punto de evaluación en 6 pies. Pero, ¿qué sucede? Cuando X vale 6, aparece tanto la carga distribuida como esta carga puntual de 6.000 libras. Entonces, como yo tengo dos cargas aplicadas en el mismo punto, tendré que evaluarlo dos veces. El primer punto de evaluación lo colocaremos a la izquierda del 6 y el segundo punto a la derecha de 6. Infinitesimalmente a la izquierda y derecha, solo estoy exagerando la posición. Dice aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Dice que en cualquiera de los dos casos, o sea, si yo evalúo a la izquierda o a la derecha, en todas se tendrá que evaluar en todas las cargas que aparezcan a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Fíjense, la función de fuerza cortante estará denotada por la reacción a Y más la carga distribuida más la carga puntual. Y listo, porque recordemos que la carga en BY o la reacción BY no entra. Entonces, ¿qué aparece a la izquierda de 6? Si observamos, a la izquierda de 6 solamente aparece la carga puntual a Y y la carga distribuida. Entonces, para evaluar cualquiera de las dos funciones cuando X vale 6 a la izquierda, solo tendré que evaluar en AY y en CD. A la derecha de 6, por el contrario, ¿qué es lo que va a aparecer? A la izquierda aparece la carga AY, aparece la carga distribuida y también aparece la carga puntual. Entonces, hay una diferencia notable en si evaluamos a la izquierda o a la derecha de un punto, pero en ambos tendremos que visualizar todas las cargas que aparecen a la izquierda. Este, en este tipo de evaluaciones es donde más complicaciones aparecen generalmente y lo vamos a ir puliendo conforme avancemos en los videos. Bien, lo mismo ocurre para el caso de la derecha. Tengo una reacción AY, tengo una reacción BY. Entonces, la función de fuerza cortante o momento flexionante estará denotada por AY, por la carga 1 de 20 kilonewton y la carga distribuida de 4 kilonewton. Recordemos que la carga BY no entra en la ecuación. Entonces, los puntos de evaluación en X iniciamos con cero, obligatoriamente. Luego me doy cuenta que no hay carga hasta llegar a X igual a 5 metros. Entonces, cuando X vale 5, como hay o como existe la carga puntual y la carga distribuida, tendré que evaluar dos veces. El primero a la izquierda, el segundo a la derecha. A la izquierda de 5, observar que solo aparece la carga AY y a la derecha de 5 aparecerá la carga Y más la carga P1 más la carga distribuida.
Entonces, a pesar de que estamos en el mismo punto, no tendremos los mismos términos para evaluar, porque estamos hablando de las cargas que aparecen a la izquierda, tanto 5 izquierda como 6 a la derecha. Bien, en estos casos hago énfasis y los pongo para establecer más puntos de evaluación. Para esta función, tanto de fuerza cortante como momento flexionante, aparece la reacción A, la reacción B y la reacción en C. Bien, entonces nuestra función será de izquierda a derecha la reacción en A, más la carga distribuida de 3 ki por pie, más la reacción en B, y la reacción en C, como está al final de la viga, no aparece. De igual forma tengo tres términos. Observemos entonces, en X, primeramente, nuestro primer punto de evaluación siempre es el cero. Y aquí aparece tanto la reacción en A como la carga distribuida. Sin embargo, solo es necesario evaluar una sola vez cuando se trate de los extremos. Continuando, me doy cuenta que no hay cambios de carga hasta llegar al punto B, o sea, cuando X es igual a 8 pies. Entonces tendré que evaluar en 8 dos veces, porque aparece tanto la carga distribuida como esta carga puntual, a la izquierda y a la derecha. ¿Qué cargas hay a la izquierda de 8? Bueno, pues entonces habrá que visualizar las cargas que hay a la izquierda. En ese caso son la carga RA y la carga distribuida. Entonces, 8 a la izquierda tendré que evaluar en la reacción A, en el término de la reacción A, y la carga distribuida. Ahora bien, ¿qué va a aparecer a la derecha de 8? Entonces van a aparecer la reacción en A más la carga distribuida y también la reacción en B. Entonces cambian los valores o los términos en los que vamos a evaluar el mismo 8. Para el siguiente caso ocurre lo mismo. Fíjense, aquí lo olvidé porque no era tan necesario, pero para este ejemplo recordemos que esta carga distribuida, como no llega al final de la viga, habrá que alargarla. Y en la parte de abajo vamos a colocar una carga ficticia que también será de 400 newton por cada metro. Bien, entonces la función será la reacción uno, más la carga distribuida número uno, que es la de 400, que sería esta, hasta el final de la viga. Luego tendríamos la carga distribuida positiva, carga distribuida número 2. Luego la reacción 2. Y la carga de 400 se encuentra al final de la viga, por lo tanto, no entra en la ecuación. Los puntos de evaluación quedarían como, primero que nada, en cero, una sola vez. Luego, cuando X vale 4, observar que tengo el fin de la carga distribuida y el inicio de la ficticia. Entonces, en 4 tendré que evaluar dos veces. Lo primero será a la izquierda de 4, o sea, solo aparece R1 y la carga distribuida 1. Y a la derecha de 4, ¿qué es lo que va a aparecer? La reacción R1, la carga distribuida 1 y la carga distribuida 2. El siguiente punto de evaluación sería cuando X es igual a 5. Observemos que en X igual a 5, solamente tengo esta carga puntual, porque todo lo demás es constante. Entonces solo tendría que evaluar en los términos hasta X igual a 5. Y hasta ahí quedarían mis evaluaciones. Evidentemente, en el final de la viga, cuando X vale 6, pues habría que evaluar en todos los términos. Bien, ahora, por último, los momentos flexionantes tienen sentido positivo a favor de las manecillas del reloj o en sentido horario, porque estamos hablando de los momentos a la izquierda de la sección y se considerarán respecto al extremo derecho de la viga. Entonces, para ambos casos, los momentos o la sumatoria de momentos se generarán respecto a este punto.
a los extremos derechos de la viga. Entonces, en sentido horario son nuestros momentos positivos. Entonces, por ejemplo, la carga puntual de 30 kilonewton generará un momento negativo porque va en sentido antihorario. La carga R1 generará un momento positivo. La carga distribuida de 20 kilonewton genera un momento negativo. El momento aplicado aquí genera un momento positivo y evidentemente la reacción R2 no genera momento. Para el caso de la derecha, la carga distribuida genera un momento negativo, la carga R1 genera un momento positivo, la carga de 20 kilonewton genera un momento negativo, la carga de 10 kilonewton genera un momento negativo y finalmente la carga R2 genera un momento positivo. Entonces, todos los momentos los vamos a generar respecto al extremo derecho de nuestra viga. ¿Para qué? Pues para establecer los signos correspondientes en nuestra ecuación. Y eso sería todo en cuanto a las consideraciones. En el siguiente video vamos a hacer el primer ejercicio aplicando todas estas.